Soy Alejandro Aulestia y esto es Paranoid. En 1886, los habitantes de Chile sufrieron una pandemia de cólera tan fuerte que el gobierno tuvo que construir una fosa común para dar cabida a todos los muertos. En el 2003, los arqueólogos encontraron esqueletos pequeños al lado de esqueletos grandes, madres, padres, hijos, todos muertos y enterrados, en familias quizás. Otros esqueletos estaban incompletos, tal vez porque las subidas del río en esos 117 años se habían llevado algunos huesos con la corriente. Es posible que algunos cadáveres hayan viajado por el río hasta el mar, donde se mezclaron con la sal y se desvanecieron para siempre. Ninguno de los cadáveres que están apilados en estas fosas comunes, en este cementerio de coléricos, serán reclamados. Nunca. Ahora son piezas de museo. Son solo descubrimientos arqueológicos que nos sirven para entender el comportamiento de esas personas que van a ser para siempre anónimas. Estos trabajadores que lo perdieron todo. Estas 28,000 personas que murieron en 1887. Y quisiera creer que su muerte no fue en vano. Por su tragedia, los médicos chilenos aprendieron de la pandemia y juraron que algo así no les volvería a pasar. Se juraron a sí mismos que la siguiente vez que algo así sucediera, ellos iban a estar listos. Camadas enteras de jóvenes fueron a estudiar Europa y regresaron listos para enfrentarse a cualquier enfermedad. No iban a dejar que se repita la tragedia del 86. Ellos eran otra generación, una generación que había aprendido de los errores. Pero una cosa es ser un observador del sufrimiento y otra muy distinta es sentir el dolor en tu cuerpo. Muchas personas comunes, dejaron de creer en los médicos. Para ellos los médicos no habían hecho nada. Les habían dicho que hagan cuarentena y les habían explicado cómo quedarse encerrados. Les dijeron que esto iba a salvar vidas. Pero ¿las vidas de quién? Si ellos se murieron de hambre. Como reacción a este desastre de la salud pública, muchos oportunistas se convirtieron en curanderos. Vieron una oportunidad en la pérdida de confianza que el pueblo tenía con los médicos. Estos curanderos eran solo falsos médicos que prometían curar enfermedades a bases de hierbas, humo, brebajes. Hicieron mucho dinero aprovechándose del miedo de la gente y la falta de confianza en el sistema de salubridad. Muchos de estos curanderos decían haber aprendido su oficio de los indios mapuches. Y en 1912, en una nueva pandemia, esta vez de viruela, este dato tomaría un giro inesperado. Habían pasado casi 30 años desde el cólera, y Chile había cambiado. Las ciudades se estaban industrializando y las personas que antes vivían en el campo empezaron a movilizarse buscando mejores oportunidades. En la región de Río Bueno se estaban gestando muchas industrias, como la harinera, los aserraderos, el cuero. Había mucho trabajo para la gente que venía del campo, pero los salarios eran mínimos. Muchos tenían que vivir hacinados en una sola vivienda. Varias familias compartían letrinas y cuartos, o simplemente todos dormían en un mismo suelo, rodeados de 4 muros altos, con pocas ventanas para la ventilación. Por la noche, el aire se ponía espeso por las exhalaciones de todos los ahí hacinados. Cada una de las personas ahí reunidas respiraba el aire que exhalaba el otro. Y si alguno de ellos contenía un virus en sus pulmones, era solo cuestión de tiempo, era solo cuestión de una noche para que todos los ahí reunidos amanezcan con distintas mutaciones de la misma enfermedad. La viruela había azotado Río Bueno 10 años antes, pero esa vez se había podido controlar porque la población era mínima y el aislamiento fue posible.
Ahora que la gente estaba reunida por grupos en viviendas pequeñas, estalló una pandemia que se extendió en todos los sectores de la población. Si bien los focos infecciosos iniciaron en los lugares empobrecidos de la población, estas personas eran las que mantenían a la ciudad funcionando. Eran los trabajadores invisibles que las clases altas no querían ver. Eran los lecheros, lavanderas, los albañiles o los conserjes de escuelas privadas que se infectaban durante la noche e iban a contagiar a todos durante el día. Porque los virus buscan seres vivos y los virus no entienden de las divisiones que nosotros nos damos. En otras palabras, no entienden si alguien tiene dinero y si alguien no. Los virus solo quieren reproducirse. Y mientras los pobres desconfiaban de los médicos y las autoridades, las clases altas estaban hartas de las prácticas higiénicas de los pobres. Chile había pasado ya por varios episodios endémicos y no había que ser científico para darse cuenta de que las condiciones en las que los sectores más populares vivían, dormidos unos encima de otros, junto a cerdos y gallinas, y sin un adecuado control de los desechos humanos, eran la causa de que cada una de estas enfermedades se siga reproduciendo. En resumen, se podría decir que los sectores más acomodados de la sociedad acusaban a los otros de esparcir enfermedades mortales que luego ellos tenían que pagar con sus vidas, no solo con su dinero. La gota que derramó el vaso fue la viruela, porque esta enfermedad atacó principalmente a los niños. Cuando los dueños de haciendas empezaron a enterrar a sus hijos, el deseo de venganza creció. Dirigieron su ira a lo que ellos consideraban era la causa de su tragedia. Como el padre de familia, que luego de ver morir a su hijo, caminó hasta una comuna donde los pobres trabajadores vivían hacinados y trató de prenderles fuego, encerrándoles dentro de una vivienda. Los quiso quemar vivos para acabar con la enfermedad. Por suerte, las autoridades pudieron llegar a tiempo. En el interior había por lo menos 10 niños que se salvaron de morir quemados. De todas maneras, estos niños murieron unos días después por la viruela. Otra historia cuenta sobre un dueño de tierras que había contratado a varios indios mapuches para que trabajen la tierra. Cuando la viruela atacó, todos los habitantes de la zona empezaron a morir, excepto los mapuches. La gente lo atribuía a su práctica de medicina ancestral, otros a un tipo de maldición. Este hombre empezó a tener recelo de los mapuches y cuando su hijo enfermó, prefirió llamar a un médico. No quiso que ningún indio practique magia negra con su hijo. El médico llegó y recetó lo único que se podía recetar en 1912 para la viruela: paños fríos para la fiebre y líquidos calientes para la deshidratación. El niño, por supuesto, murió unos días después. El hombre, enceguecido por la tristeza y la rabia, tomó su escopeta y fue a disparar a los mapuches. Este no es el único incidente registrado de este tipo, donde gente salía a atacar a los mapuches porque estos no se enfermaban. Su pecado, su maldición era no enfermarse. No hay registros de por qué los mapuches eran resistentes a la enfermedad, tomando en cuenta que muchos indígenas habían sido exterminados a causa de enfermedades por las migraciones de europeos a América. Pero quizás es por eso mismo. Tal vez los indígenas sobrevivientes desarrollaron defensas y eran mucho más resistentes. O tal vez su medicina contenía secretos que les permitía superar las enfermedades. Si en esa época tú veías como prueba de inmunidad que un grupo de personas estaban sanas mientras otros morían y te decían que era por sus conocimientos ancestrales, no dudabas en echar a la basura los diplomas de los médicos que fueron a estudiar a una universidad y corrías a una choza donde un hombre disfrazado de indígena te tiraba humo y recitaba canciones de un idioma que no entendías. No es algo nuevo
en la historia de la humanidad que cuando estamos sumidos en la tragedia y nadie parece querer ayudarnos o nada quiere ayudarnos, recurrimos a la magia o a la religión. Pero por este tipo de eventos, muchos chilenos empezaron a pagar a curanderos que se vestían de mapuches o decían haber estudiado con ellos. Pero la verdad era que nada garantizaba que no se trate simplemente de un charlatán. Al optar por este tipo de tratamientos, la gente estaba dejando su destino al azar. Pero, ¿cuál era la diferencia entre un charlatán que te pasaba hojas por el cuerpo y uno que te recetaba descanso, caldos calientes y trapos húmedos sobre la frente para la fiebre? La realidad era que los enfermos dependían de su sistema inmunológico en el pasado. No había medicinas, y si tu sistema inmunológico fallaba, lo único cierto era la muerte. No importaba si el médico se ponía una bata blanca o un cintillo en la cabeza. Y si no confiabas en ninguno de los dos, si estabas harto de médicos y curanderos, te quedaba la religión. Confiar en que Dios te va a salvar de la muerte mediante la oración, un método ancestral también, y al final de cuentas igual de efectivo. Pero, ¿qué tal si alguien unía la religión con la ciencia? Eso es precisamente lo que hizo un sacerdote capuchino que llegó a Chile desde Alemania. Su nombre era Tadeo de Wissen. Este sacerdote practicaba un tipo de medicina alternativa llamado hidroterapia, una forma de curar con agua y vapor. La hidroterapia es uno de los tratamientos más antiguos de la humanidad. El padre Tadeo la descubrió cuando era joven. Luego de egresar del noviciado de los capuchinos, dedicó su vida al cuidado de los pobres. Los ayudaba en el trabajo pesado, regalaba su comida y compartía su vivienda. Al punto de que sufrió desnutrición e incluso se quedó sin un lugar donde dormir por dar a una familia pobre alemana su humilde casucha para que éstos puedan sobrevivir ahí. Esta vida de sacrificios del sacerdote lo llevó a sufrir de reumatismo temprano y tuberculosis, una de las enfermedades más comunes del siglo XIX. Como el padre Tadeo no tenía dinero para hacerse tratar, la enfermedad avanzó, al punto de que uno de sus pulmones dejó de funcionar. Fue trasladado al médico y éste le dijo que no podía hacer nada para salvarlo. Le dio un par de días de vida. Y el padre Tadeo se entregó a su destino. Esperó la muerte, hasta que un compañero de cofradía le dio una última esperanza. Le habló de un sacerdote que vivía en otra ciudad llamado Sebastián Naip. Este sacerdote practicaba una medicina ancestral llamada hidroterapia. Tadeo de Wissen hizo el viaje, sabiendo que quizás era el último que hacía en su vida. Y efectivamente estuvo a punto de morir en esta travesía. El padre Naip usó su sabiduría, practicó todas las técnicas que había desarrollado sobre la hidroterapia y logró curar al padre Tadeo. Ante la presencia de este milagro, él rogó al padre Naip que le enseñe los secretos de esta medicina. Era un milagro porque después de que todos los médicos le habían dicho que le quedaban solo semanas de vida, él se había curado. El padre Tadeo había visto a muchos pobres morir de tuberculosis, simplemente porque los médicos se rendían o porque ni siquiera podían pagar por uno que les diga eso. Es decir, la gente pobre no tenía ni siquiera a veces dinero para pagar a un médico que le diga que se va a morir. Es por esto que se puso la tarea de aprender esta técnica para así poder salvar la vida de los más necesitados. Y eso hizo. Pasó años perfeccionando esta medicina mientras escuchaba historias tristes sobre la pobreza extrema de países latinoamericanos. Y de todos, eligió a Chile. Y eligió a Chile por los mapuches, porque en sus estudios encontró similitudes entre la medicina ancestral de los indígenas chilenos y la hidroterapia. Los mapuches también usaban aguas termales para el tratamiento de enfermedades, y el cura Vincent pensó que si aprendía de sus secretos podría expandir aún más sus conocimientos. Fue a la misión de San Juan de la Costa,
en Chile, para tratar de contactar con una tribu de mapuches, pero cuando llegó fue recibido a balazos. Un hacendado se había apropiado de las tierras de los indígenas y se enfrentaba a bala a los curas capuchinos que trataban de recuperarla. El padre Tadeo reunió a un grupo de pobladores honestos y junto a unas pocas autoridades logró recuperar estos terrenos, en paz y sin derramar sangre. Los mapuches, en agradecimiento, le enseñaron todo lo que sabían sobre su técnica. Y en 1902, el padre Vincent viajó a Río Bueno, donde fue designado como párroco. Se pasó meses curando a toda la población y pronto se corrió la voz de que era el pueblo más sano de Chile. Las noticias de sus curaciones milagrosas llegaron hasta las clases altas de Santiago. De repente, empezaron a llegar caravanas enteras a Río Bueno. Eran funcionarios, ministros, militares y casi toda la clase alta de Chile. Todos querían ser tratados por el cura. Si había alguien con una enfermedad que los médicos oficiales declaraban como mortal o sin esperanza de vida, todo lo que tenían que hacer es hacer sus maletas, viajar hasta Río Bueno y el padre Tadeo lograba curar a cualquiera de su aflicción. Pronto esta gran afluencia de gente adinerada hizo que la comuna creciera económicamente. Los pobladores que antes eran extremadamente humildes se pusieron puestos de comida, posadas donde alquilaban sus propios cuartos para que los visitantes de clase alta tuvieran un lugar para dormir. Pusieron atracciones turísticas, entre otras cosas. Y todo el dinero que el padre Tadeo ganaba de sus curaciones lo donaba para la construcción de escuelas, centros médicos, y en estos centros médicos enseñaba su técnica a jóvenes aprendices. Mientras esto pasaba en Río Bueno, en Santiago, las autoridades médicas estaban preocupadas de que los métodos del padre Tadeo solo estaban acrecentando la desconfianza de las personas en la medicina científica. Muchos doctores de la clase alta de Santiago empezaron a perder trabajo porque todos sus pacientes preferían ir a ver a este cura. Así que crearon una comitiva gremial conformada por médicos preocupados por el futuro de la medicina científica en Chile. Querían alertar al gobierno sobre los peligros de las prácticas del padre Tadeo de Vincent. Según ellos, si la gente seguía pensando que solo agua y vapor y hierbas mapuches iban a curar todas las enfermedades, cuando una verdadera pandemia atacara a la población iba a ocurrir una tragedia. Ellos creían que la irresponsabilidad del padre Tadeo iba a traer miles de muertos. Pero muchos de los congresistas y funcionarios de gobierno ya se estaban haciendo tratar con este sacerdote. Y muchos habían visto con sus propios ojos cómo sus familiares se curaban de enfermedades que los médicos tildaban de mortales. Así que no hicieron caso a este gremio de médicos. Ellos recurrieron a una última táctica arriesgada. Si lograban convencer al presidente de la República de que el padre Tadeo en realidad estaba haciendo daño a los chilenos, él se encargaría de expulsarlo del país. Para hacer esto, para tratar de convencer al presidente, recurrieron a sus médicos personales. Pedro Montt, el presidente de Chile, padecía arteriosclerosis, una enfermedad que endurecía las arterias al punto de que ni las extremidades ni el cerebro recibía sangre suficiente. Esto provocaba poca oxigenación, mareo, deformación del rostro y babeos, porque se perdía la capacidad de controlar los músculos de la cara. Aparte de dolorosa, la enfermedad del presidente Montt era vergonzosa. Imagínense tener que dar un discurso al pueblo de Chile o delante de los ministros y funcionarios y de repente empezar a babear y a tartamudear. Una imagen lapidaria para un presidente. Sus médicos no habían logrado curar la enfermedad, pero habían logrado ralentizarla. Sin embargo, luego de varios años de padecerla, el presidente sentía que la vida consistía en la tortura. Su cuerpo se estaba endureciendo por dentro, como si raíces estuvieran abriéndose paso a través de las entrañas.
Y en esta cúspide de sufrimiento, uno de sus funcionarios le relató sobre este sacerdote de Río Bueno, que era capaz de curar cualquier enfermedad. Pedro Montt inmediatamente hizo el viaje a la comuna y se reunió con el padre Tadeo. Este lo revisó y, debido a la gravedad de la enfermedad, empezó un tratamiento ese mismo día. El presidente Montt, al fin, luego de muchos años, sintió alivio. El padre Tadeo le aseguró que podía curarlo, pero le pidió paciencia y le pidió seguir los rituales. Pedro Montt, luego de todos esos años de sufrimiento, al fin tuvo esperanza. Pero fue en ese momento que los gremios de médicos empezaron las difamaciones contra el padre Tadeo. Lograron convencer a los médicos del presidente de que era solo un charlatán y que si éste hacía caso al cura iba a terminar muerto. Los médicos hablaron con el presidente, le dijeron que no debía hacer este tratamiento de hidroterapia, le explicaron que se trataba de una pseudociencia y que si bien iba a sentir alivio al inicio, con el tiempo su enfermedad iba a empeorar. Le dijeron que en lugar de seguir viendo a este cura charlatán, viaje a Alemania para ver a un especialista. El presidente empezó a dudar. Habló con su esposa y ella le aconsejó obedecer a los médicos. Después de todo, los tiempos habían cambiado y el padre Tadeo, por más fama que tuviera, vivía entre mapuches. Y los mapuches practicaban magia. Y estos eran tiempos modernos, donde la ciencia empezaba a reinar por sobre las supersticiones. El presidente hizo caso a los médicos. El padre Tadeo, al enterarse de esta decisión del presidente Montt, hizo un viaje urgente para hablar con él. Le dijo que su cuerpo estaba muy débil para hacer un viaje en barco hasta Europa. Le rogó que se quede. Le rogó que siga el tratamiento de hidroterapia. Le advirtió que si llegaba a hacer ese viaje, moriría. Pero el presidente no hizo caso al padre Tadeo y viajó a Alemania. Así se relatan las consecuencias de esta decisión. Abro cita. El 16 de julio de 1910, el presidente Pedro Montt se embarcó hacia Alemania, junto a su mujer y su médico, esperando que los médicos alemanes pudieran conferir una mejoría. Dejó a cargo, como vicepresidente de la República, a Elías Fernández Albano. Su barco llegó a Panamá y de ahí tomaron un barco a Nueva York. Y desde ahí tomaron otro a Alemania. El viaje fue muy agotador y debilitó las últimas fuerzas del presidente. Llegó a Bremen el 16 de agosto. Se alojaron él y su corta comitiva en un hotel. Cerca de la medianoche de ese día se levantó para ir al baño. Su secretario privado, al notar que no volvía después de mucho tiempo, se levantó a buscarle. Al llegar al baño, lo encontró muerto, siendo causas probables de su deceso un ataque cardíaco o un derrame cerebral. El 25 de agosto se realizó una ceremonia fúnebre en la Catedral Metropolitana, a la cual asistió el vicepresidente Elías Fernández Albano. Cierro cita. Además, en esa ceremonia, en el funeral de Pedro Montt, el vicepresidente Elías Fernández Albano se contagió de gripe y murió 3 semanas después. Era el sucesor de la presidencia y nunca llegó a asumir oficialmente. Cuando se corrió la voz de que los médicos habían dado estas instrucciones al presidente y que habían tratado de irse en contra de las indicaciones del padre Tadeo, la desconfianza de los habitantes de Río Bueno hacia la comunidad médica se acrecentó. La gente lo tomó como un artículo de fe de que los médicos no sabían lo que hacían. Ahora más que nunca, la población iba a desobedecer las indicaciones de los médicos. Fue 2 años después de estos sucesos que la epidemia de viruela se expandió rápidamente. Las personas iban en masa a refugiarse en Río Blanco con la esperanza de que el padre Tadeo les haga las curaciones. Pero la enfermedad empezó a salirse de control. Era un virus después de todo.
Él, sin embargo, mantuvo la calma. Estaba convencido de que podía erradicar la viruela y curar a todos los enfermos. Los servicios de salud pública llegaron a administrar vacunas y a tratar a los enfermos, pero el sacerdote se opuso firmemente a que los doctores intervengan y toquen a sus pacientes. Él mismo se encargó de explicar a los médicos que tenía la enfermedad bajo control, porque estaba aplicando su famosa técnica de hidroterapia. Los médicos no encontraron ningún método confiable en el tratamiento del sacerdote. Les pareció que iba a causar más daño si seguía convenciendo a toda esa gente de un método poco efectivo para combatir la viruela. Pero el pueblo se puso del lado del padre Tadeo y expulsaron a los médicos de Río Blanco. Pasó una semana y el padre Tadeo vio con horror cómo cada uno de sus pacientes moría, de manera terrible, llenos de llagas y vomitando sobre las cobijas de sus camas. Cuando los servicios de salubridad volvieron a Río Blanco, no tuvieron resistencia de nadie, porque habían muerto. El único trabajo que los médicos tuvieron fue llenar informes de deceso y cargar los muertos en carretas. El padre Tadeo sufrió tanto con esta imagen que recogió sus cosas y se fue para siempre de Río Blanco. Se sentía culpable. Dedicó el resto de su vida a la penitencia, ayudando a los leprosos en Colombia. Murió de una severa úlcera en el estómago. Algunos dicen que porque se lamentaba todas las noches de lo ocurrido en Río Blanco. Y uno se puede dar cuenta de la situación en la que estaba sumida Chile. Se suponía que luego del cementerio de los coléricos, donde decenas de miles murieron, nunca más iba a pasar esto. Se suponía que ahora los médicos iban a curarlos y la gente iba a organizarse de acuerdo a las indicaciones de aquellos. El problema era obvio. En 1912, Chile no había cambiado en lo que respecta a la salud pública. Y lo que alguna vez juraron los médicos que nunca ocurriría, se había perdido en el tiempo y en el miedo. En los papeles sí, había nuevas instituciones y médicos preparados, pero se podría decir que antes por lo menos la gente hacía caso a los médicos. Los escuchaban, eran una novedad después de todo. En la pandemia del cólera, nadie salió a disparar a pobres campesinos porque creían que eran el foco de la enfermedad. Tampoco nadie quería que los mapuches se mueran solo porque les daba envidia de su sistema inmunológico. Y tal vez todo esto no hubiera sido tan grave. Tal vez se hubiera podido llegar a consensos si se creaban diálogos para tratar de unir a la población con las prácticas médicas. Pero lo único que quedaba era una división aún más grande entre las distintas clases sociales. Y unos estaban dispuestos a hacer lo que sea por su salud, a escuchar a los médicos. Si ellos les pedían que se queden encerrados, se iban a quedar encerrados. Si les pedían que se vacunen, se iban a vacunar. Pero los otros tenían razones de sobra para desconfiar. Y a Chile le quedaban 6 años. Los chilenos estaban a 6 años de que ocurra la peor pandemia de la era moderna. Hola, si llegaron hasta aquí, gracias. Les quería pedir un favor. Si tienen iPhone, pueden ir a la sección de reviews del podcast y dejar un comentario y las estrellas que quieran. Es importante para que el programa siga creciendo. Si no tienen iPhone, nos ayudan compartiendo a todas las personas que crean que deben escuchar esto. Gracias otra vez. Paranoia es producido por mí, Alejandro Aulestia y Mara Serrano. Para notas, datos y otra información pueden ir a nuestra página paranoid.co. Si nos quieren ayudar pueden compartir por Spotify, iTunes, Podcast o cualquier aplicación donde hayan escuchado esto. También pueden buscarnos en nuestras redes sociales como Historias Paranoid. Gracias.